Digno eres tú, santo eres tú. Amén. Dele palmas al Rey. ¿Ahí dónde está? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos y exaltamos tu nombre, oh Dios. Bendícenos, Dios, con tu palabra. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Pero Dios, queremos recibir el consejo de tu palabra. Gracias, oh Dios, por permitirnos este nuevo año estar en tu casa para adorar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por aquellas personas que nos ven en las redes sociales y son bendecidos, Dios amado, por medio de tu palabra. Padre eterno, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que la gracia, la misericordia y el poder de tu Santo Espíritu siga en este lugar, oh Dios amado, como está en nuestros corazones. Y se siga moviendo, Dios, conforme tú quieras, Dios amado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios fuerte? Puede tomar asiento. Sabemos que estamos en un nuevo año y es una bendición estar en un nuevo año. Es un privilegio. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor ahí sentadito, y mientras usted busca Josué, capítulo 6. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí ahora y a aquellos que han estado durante todo el año que ha pasado. Quiero dar las gracias también a aquellos que nos han visto por las redes sociales durante este año, que fue primer año que empezamos a hacer la transmisión. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a aquellos que quizás ni nosotros sin saber, ellos han entregado su corazón al Señor durante este año que ha pasado. Dios les bendiga, sigamos adelante y tenemos que seguir en el camino del Señor. El próximo domingo estarán viendo el anuncio. El próximo domingo daremos inicio a las 3:30. Así que a las 3:15 estarán las puertas abiertas, 3:10 estarán las puertas abiertas para que a las 3:30 dar inicio a nuestro servicio. El en vivo estará, para los que nos están viendo, a las 3:40 saldrá ya el en vivo para afuera, ya que pues no tendremos servicio después de nosotros. Así que estamos acá, amén, y hasta que Dios quiera tenernos. Pero el tema del día de ahora, así que no se le olvide a usted que está acá también, el próximo domingo comenzamos con un cambio de servicio, los días domingos nada más. Lo demás sigue normal. El servicio será en punto 3:30, estaremos arrancando el servicio. 3:10 el en vivo, ya que siempre vamos 10 minutos más tarde del en vivo. Así que 3:30 comenzamos, pero ya nosotros a las 3:10 podemos llegar y empezar a entrar para tener esos 20 minutos para colocar todo y luego entrar al aire a las 3:10. Pero a las 3 en punto estaremos dando inicio, o sea, es media hora más tarde. Así que esperamos que, ¿verdad?, pase la voz y aquellos que lo ven en las redes sociales lo van a poder ver también, y a la iglesia también le estará llegando el anuncio del cambio de horario. Así que la palabra del Señor del día de ahora, según Josué capítulo 6, en el versículo 1 y 2 nada más. Vamos a cogerlo como versículos centrales, pero estaremos meditando desde el capítulo 1 hasta el 6, los 6 capítulos. Dígale que está a su lado, es tiempo de conquista. Dígale, tiempo de conquista. Vamos, dígale a alguien, es tiempo de conquista. Busque uno. Los tiempos de conquista es para adquirir cosas nuevas, para adquirir buenas cosas. Desechar lo que no sirve y adquirir cosas que Dios tiene para nosotros. En todos los sentidos de la palabra, espirituales y materiales. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Josué capítulo 6, versículos 1 y 2. Ahora Jericó está cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Padre, gracias por tu palabra. Amén. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Y vuélvale a repetir al que está a su lado: es tiempo de conquista. Este año es el año de la conquista. Cuando entramos a la palabra del Señor, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero tenían una promesa, pero la promesa no se cumplía. Y si preguntamos por qué no se cumplía la promesa, y la respuesta es sencilla: por su misma rebeldía. Cuando hay rebeldía en un ser humano,
hace un estancamiento a las bendiciones que Dios tiene. Porque Dios al altivo, al rebelde lo ve de lejos, mas al humilde Él lo exalta y le da que posea lo que Él tiene para ese individuo. Y el pueblo de Israel ha caminado 40 años en el desierto, dando vueltas, mas sin embargo Dios en su misericordia le proveía. Pero lo que le proveía era maná del cielo. Lo que proveía era lo mismo todos los días, pero nunca le faltó el alimento. El pueblo de Israel no estaba supuesto a vivir del maná del cielo todo el tiempo, pero por 40 años vivió dando vueltas en el mismo lugar. En un camino muy corto estuvo 40 años. Y Dios en su misericordia siempre le proveyó el maná del cielo, lo necesario, pero no la abundancia. Es más, era solo para comer y no podían acumular. No podían guardar. Cuando intentaron guardar gorornizas, ¿qué pasó? Se engusanaron, se dañaron. Ese no era la promesa de Dios. No era que vivieran cada cosa que caía y llegaba a sus manos, se lo comieran y que no almacenaran, que no guardaran. No. La promesa de Dios era bendecirlos. Iban a llegar a un lugar donde iban a tener en abundancia, donde todo les iba a sobrar. Pero por la rebeldía no conquistaban, no obtenían lo que Dios había prometido. Entonces, nuevamente, cuando la promesa, cuando la bendición se estanca, no es porque Dios no quiera, es porque nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Y este año Dios quiere que nos volvamos a Él mucho mejor todavía de lo que nos hemos vuelto. Quizás algunos sí han venido a Dios, han llegado a los caminos de Dios, pero todavía hay secretos. Hay cosas en la vida que hay que escudriñar por medio de la palabra y entender que todavía no hemos alcanzado en realidad el nivel que Dios quiere que alcancemos en lo espiritual y en lo secular, en lo material, en todos los aspectos de la vida. Y cuando muere Moisés, Israel había visto la mano de Dios. Le repito, había comido maná del cielo todos los días. Por 40 años le dio de comer maná del cielo. Vieron que se abrió el mar rojo y que el enemigo se lo tragó el mar, pero sin embargo no cambiaban. Les tenía una columna de nube por el día para que el sol no les quemara en el desierto, y en la noche que el desierto se hacía frío, les ponía calefacción, una columna de fuego que los calentaba. Por 40 años siempre tuvieron la provisión necesaria, pero no la abundancia. Diga al que está a su lado: Dios nos ha llamado para que tengamos en abundancia. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Hermano, ¿cómo está? Pues ahí voy, hermano. Dios no quiere que vayas por ahí, voy, hermano. Hermano, bendecido. Me sobran las bendiciones, hermano. Me siento gozoso. Hermano, ¿cómo está? Pues por acá, hermano, mire. No, Dios quiere darte vida, darte salud, darte todo. Así que la que es nueva que está sola, pues vamos a conquistar. Y hay mala noticia y buena noticia. Siempre preguntan: ¿querés la mala o la buena primero? ¿Verdad? Siempre. No, pues dame la mala y después me das la buena. ¿Sí o no? En la palabra no hay excepción, es lo mismo. Dígale que está a su lado: es tiempo de conquista, dígale, pero encontrarás obstáculos. Y eso fue lo que pasó del capítulo 1 al 6, y bueno, y mucho más, pero hoy estamos hablando del 1 al 6, en esos 6 capítulos. Dios habla a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, y como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Nos encanta el versículo 7 y el 9, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sí o no? Y pensamos que con eso basta. No. Hay otras cosas, otros requisitos para poder conquistar lo que Josué conquistó y lo que nosotros podemos conquistar. Y para comenzar, dice la palabra del Señor que en cuanto Dios habla a Josué, dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, como estuve con él estaré contigo. Y ha llegado el momento que este pueblo entienda que quien te ha llamado y quien te ha puesto por mi siervo Moisés soy yo.
Te exaltaré y te levantaré y mostraré mi gloria por medio de ti, para que te respeten y vean que yo soy Dios y que yo te llevo a ti como llevé a Moisés. Así que como estuve con él, estaré contigo. Preséntate al pueblo y dile que llegó el tiempo de romper el primer obstáculo, porque ha llegado el momento de conquistar lo que tanto han esperado por 40 años. Sus padres han muerto, todos han muerto a aquel lado, pero hoy viene la bendición y todo va a quedar atrás. Pero para esto hay que pasar el primer obstáculo, y ese era el Jordán. Solo hombres de guerra eran 40,000 hombres que andaba Israel. Imagínense los niños y las mujeres. Qué multitud era la que había. No era que íbamos a pasar 100, 200 ese río. Había que entrar y pasar al otro lado. Dice, en el invierno ese río se desbordaba, salía de su cauce y entraba a las tierras. Era un río grande, un río grande. Y ese río todavía existe. Muchos les gusta ir y bautizarse en el Jordán, porque ahí se bautizó Jesús, porque ahí se bautizó mucho después el Hijo de Dios. Y ese Jordán en ese momento no era para bendición, era de obstáculo para el pueblo de Israel, porque la conquista empezaba al otro lado del Jordán. Y había que romper el primer obstáculo. Y entonces Dios comienza a dar indicaciones a Josué. Dígale que está a su lado: para conquistar es necesario escuchar a Dios, hablar con Dios. ¿Y qué es hablar con Dios, hermano? Orar. No es hablar y chatear. A Dios no lo encontramos chateando, a Dios lo encontramos de rodillas. O pueda que sentado pero con el teléfono a un lado. Pueda que estés enfermo y postrado en una cama, y ahí tirado, postrado en la cama, si dejas a un lado el teléfono, Dios te va a escuchar. Dice que cuando cayó el día del Pentecostés, no estaban de rodillas ni parados, estaban todos sentados unánimes, y de repente es un corazón conectado directamente con Él, no importando la posición de tu cuerpo, sino una conexión directa. Sino aquel que está con cáncer en una cama hoy día, si le cree a Dios en un hospital, hoy puede ser levantado. Aquel que nos está viendo y dice: ya no puedo más, estoy en diálisis, ahora puede ser levantado. Pero tenemos que desconectarlos del mundo terrenal y conectarlos con el Dios, dueño de los espíritus. Y Él ata los espíritus de enfermedad y cualquier otro espíritu, y Él mete mano. Pero es necesario escuchar la dirección de Él. Y Dios da dirección a Josué. Y Josué recibe la dirección. Y cuando Josué recibe la dirección, dice que entonces Dios llamó a los siervos y le dijo: bueno, ha llegado el momento. Vamos a comenzar a caminar. Dios le dijo: busca 12 hombres, uno de cada tribu, para que vayan. También el arca irá. Y los sacerdotes que lleven el arca se van a parar en medio del río. Perdón, van a empezar a caminar hacia el río. Y cuando vayan caminando hacia el río, ellos llegarán. Y empezó a explicarle. Entonces viene Josué y llama al pueblo y dice: oigan, hermanos míos, el Dios que estuvo con Moisés está con nosotros. Él no dice conmigo, Josué era tan humilde. Dice: está con nosotros. Y Él ya nos dio lo que está al otro lado. Eso ya es nuestro. Es confesar que lo que Dios ha prometido ya es tuyo. No renegar ni dudar, creer. Y si alguien creía, era Josué. Josué había caminado con Moisés, había visto la mano de Dios, y ahora sabía que ese Dios que había sacado a Moisés y lo había pasado del Mar Rojo, ahora a él lo iba a pasar al otro lado del Jordán. Y pareciera que es más fácil el Jordán que el mar, pero yo le voy a decir que no es tan fácil. Porque aquí hay una diferencia entre el mar y un río. El mar tiene su límite y el río viene con todo. Y vamos a empezar a entender. Y dice la palabra del Señor que Josué va y da la orden a los sacerdotes y a los de las 12 tribus. Dice: y los sacerdotes llevaban el arca del pacto, la viva presencia de Dios. Y le dijo: cuando ustedes lleguen y la planta de sus pies pise el agua del Jordán, el Jordán se va a partir en dos. Y entonces el pueblo va a comenzar a pasar.
vamos a mostrar el poder de la mano del Dios que me ha llamado a los que están al otro lado, y nos temerán desde este momento, porque recibirán informes y se darán cuenta que el Dios que va con nosotros es poderoso. Y dice la palabra del Señor que entonces vinieron los sacerdotes, los 12, y van caminando. Y cuando los sacerdotes van, y venían también los 12 de las 12 tribus, uno representando a cada tribu, pero los sacerdotes van, y cuando la planta de sus pies pisa el río Jordán, que venía con todo para abajo, el agua se partió. Las aguas de arriba se detuvieron. Este es el milagro más grande. Que las aguas de un río que vienen con todo para abajo se detengan. Yo imagino que al poner la planta de los pies, Dios puso esta mano acá. Dice, y las aguas de abajo se secaron hasta al llegar al mar salado. Dice la palabra, explica, dice, llegando desde ahí hasta el mar donde desembocaban en el mar salado, hasta ahí se detuvo, el agua se secó, ya no hubo más agua, pero el agua de arriba se tuvo que detener. Yo no me imagino qué pared de agua se hizo. Yo no sé qué es lo que pasó, pero algo grande tuvo que pasar ahí. Y Dios con su mano partió el primer obstáculo, pero era necesario que hubiera un hombre que le creyera a Dios. Quizás muchos del pueblo no le creían a Dios, porque lo primero que le dijeron es: si Dios está contigo como estuvo con Moisés, te apoyaremos. Y el que se levante contra ti, morirá. Y dice la palabra del Señor que se pararon y se detuvo. Y luego que se detuvo, caminaron. Y cuando llegaron a la mitad del río, donde estaba partido, les dijo Josué: ahí deténganse, porque el poder de Dios lo llevaba en el arca. Ahí deténganse, el mar, el río detenido para acá y para acá seco. Y dijo que pasen los 40,000 soldados que tenemos, y pasen todos los niños, y pasen todo el ganado y todo lo que traían de Egipto. Pasen todo, pasen para el otro lado. Y mientras tanto, los sacerdotes no se movían. ¿Cuánto tiempo tardaría ese río seco para abajo y deteniendo esa creciente, esa cantidad de agua para arriba, esas toneladas? Ese es el Dios que nosotros tenemos, y a veces pensamos de algo pequeño que Dios no puede hacerlo. Si quitó, hermano, si paró y detuvo las aguas de este gran río, no podrá detener el río de problemas que has tenido este año que ha pasado y comenzar ahora de nuevo y conquistar lo que Dios te ha prometido. No puede Dios cambiar el corazón de alguien que tú piensas que no puede cambiar. No puede Dios transformar lo que tú piensas que no es posible. Y hasta que hubieron pasado al otro lado, les dijo: no se muevan, quédense ahí todavía. Vengan los 12 de las 12 tribus que escogimos y vayan y recojan una piedra cada uno de donde están parados los que están con el arca del pacto. Vayan, arranquen piedras, lleven una cada uno para afuera. Porque es necesario que estas 12 piedras las pongamos cuando haya salido el arca del pacto. Tenemos que poner estas piedras como recuerdo al otro lado. Así que por favor agarren las piedras. Y los del arca no se paraban, no se movían. Y estaban esperando. Pasó todo el pueblo, así que pasó todo el pueblo. Vinieron los 12, uno representando a cada tribu. Acogieron una piedra juntamente con Josué, las 12 piedras, y salieron. Y cuando salieron al otro lado, les dijo Josué: ahora los que tienen el arca del pacto empiecen a caminar para este lado. Dice: y hasta que los del arca del pacto salieron de donde llegaba el nivel de las aguas y pisaron en seco al otro lado con el arca del pacto, la mano de Dios se movió y el río volvió a su cauce.
sin salirse. El bordo que estaba arriba poco a poco empezó a salir, sin salirse a los lados, como en los inviernos. Se mantuvo exactamente donde Dios lo había parado. Y solamente ese límite, porque Dios tiene los límites para la mar, para los ríos, para tu problema, para mi problema. Y si le creemos a Él, podemos alcanzar maravillas, podemos alcanzar grandes cosas. Lo que el hombre le llama milagro, imposible, para Dios es posible. Dele palmas al Rey. Ahora llegan al otro lado y han pasado el primer obstáculo, y ahora sí es el momento de conquistar. Porque una cosa es pasar al otro lado y otra cosa es conquistar, obtener lo prometido. Y esto es mucho más difícil todavía, porque a veces sucede el milagro en nuestras vidas, pero quedamos como que medio arruñamos la bendición y no la cogemos en nuestras manos. Él no quiere solo que la veamos. Oh, sí. No, dice, y llegaron al otro lado y dijeron, wow. Pero ya Josué sabía lo que había ahí, porque ella había mandado 2 espías a chequear. Ella sabía que ahí había oro, había plata, había bronce, había hierro. Y dijo Josué, bueno, ya sabemos lo que hay ahí. Pero dice el versículo 6 que Jericó estaba cerrado, bien cerrado, porque había llegado la bulla a ellos, que estaban ahí pegados a los muros de ellos, ya estaban al otro lado del Jordán, y que la primera víctima eran ellos. Y esta bulla, dice, ya se había comenzado a correr. Solo el cruce del Jordán. Ya decían, no, el Dios que está con estos son imparables. Díganme a estos lados, nosotros somos imparables. Tenemos al Dios imparable. Diga, tenemos al Dios que nadie lo detiene. Tenemos al Dios de la bendición. Tenemos al Dios de pacto. Al Dios que promete y cumple. No como el vecino que no te cumple. No, Dios es un Dios de pacto. Un Dios que cumple sus promesas. Las amiguitas dicen, yo estaré contigo hasta el final. La primera que desaparece es la amiguita. Y el hombre peor, si ahora tenemos menos palabra el hombre que la mujer, la vía Cristo. Sí. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel y no cambia. Él no tiene sombra de variación. Dios es tan real y tan verdadero que en tu cara te muestra su misericordia. Dice, si tan solo aprendieras a creerme, alcanzarías grandes cosas, conquistarías lo que otros no pueden conquistar. Y entonces estamos al otro lado. Yo me imagino junto con Josué, viendo a Josué, y cuál es lo próximo que Dios va a hacer. Josué llega al otro lado y la ciudad dice, está bien cerrada. Los muros han cerrado las puertas, está bien amurallada, bien cerrada, pero bien cerrada, hasta lo dice 2 veces, como haciéndolos entender que verdaderamente estaba bien protegida, y era por causa o por culpa o por miedo del pueblo de Dios. El diablo, cuando ve que vamos encima de la bendición y que Dios nos va llevando hacia esa dirección, el diablo pone una cosa y otra cosa, obstáculos, situaciones que tú veas, y al verlas te desenfoques de aquel que te ha dicho que es tuyo, y entonces lo detenemos. Pero Josué hizo algo diferente. Josué dice, estando en aquel lugar, se quedó viendo, y de repente viendo y concentrado, ve a un varón. Y Josué inmediatamente le dice, eres de los nuestros, de nuestros enemigos. (5:13) creo. Eres de los nuestros, de nuestros enemigos. Y aquel le dice, no, Josué, como príncipe del ejército de Jehová he venido. En pocas palabras, soy Jesús. Todavía en la ley, no en la gracia. Como príncipe del ejército de Jehová he venido. Solo hay un príncipe del ejército de Jehová, y ese es el hijo de él, Jesús de Nazaret.
Dice, y aquel estaba con la espada desenvainada. Y le dijo, ¿qué quiere mi señor? Ningún ángel se deja llamar señor. Dijo, Josué, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que habitas es santo. Y Josué se postró y le adoró. Y en ese momento que le adora, empieza todos los detalles para que el siguiente obstáculo se caiga, se rompa y puedan entrar sin meter mano. Los hijos de Dios no tenemos que pelear nosotros, Él pelea por nosotros. Yo pelearé por vosotros, vosotros estar tranquilos. Y aquí lo vuelve a mostrar la palabra. Dice, entonces Jehová habla con Josué. Dice, Josué, empiezo a darte las indicaciones como te di para pasar el Jordán. El primer obstáculo, ahora viene el segundo. Tienes 40,000 hombres guerreros, pero ninguno de ellos levantará espada hasta que yo dé la orden. Mira, Josué, el primer día, ese lugar que se ve bien cerrado, le vas a dar una vuelta cada día, por 6 días, 6 vueltas. Va a ir el arca del pacto y van a ir trompeteros y van a ir sonando las trompetas. El primer día, el pueblo va a seguir y todo el mundo y los guerreros, todos los 40,000 hombres, pero nadie va a levantar voz ni va a decir nada. Qué difícil es callar cuando nos gusta pelear, ¿verdad? Amén, hermanas. Qué difícil es callar cuando lo que más nos gusta es pelear. Y estos eran guerreros y tenían que callar. Ni van a decir una palabra y que te van a pelear. Imagínense para un guerrero con su espada en la mano tener que callar. Para los hermanos que son chispitas, ¿verdad? Las hermanas que con poquito. Es que quisiera que me respondiera, dice, para pelear. Es que para pelear se necesitan 2 ejércitos. Y Dios le dijo, todos los guerreros, los 40,000, solo van a dar vuelta. Y mire, 6 días, para un guerrero aguantarse 6 días de pelear, hermano, no es fácil. Para alguien pleitisto, alabia a Cristo, de esos no hay aquí. Aguantar sin pelear, hermano. Y estar dando vueltas, calladito. Y solo los trompetitos, y sin parar, tocaban la trompeta y tocaban el primer día. Y llegaron de nuevo al campamento todo el ejército. Y es que Josué no les decía nada. Porque decía, no, pues sí, en la 7ª ahí pues nos va a poner a pelear, ¿no? Josué, vamos el segundo día en la mañana, arriba, 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 otra vuelta. Imagínense, yo creo que los soldados decían, qué ridículo estamos haciendo. Y nosotros no somos para dar vueltas, somos para pelear. Hay hermanos que Dios nos usa en la oración. Aún me voy a acercar un poquito no saliéndome. Si yo quiero que se me ponga el diablo, voy a pelear con él, tenga cuidado. No ande deseando eso porque Dios no va con usted. Es que a Dios no le puede tentar. Es que si llega es porque Dios permitió y entonces mire, viene la guerra y Dios va a estar con usted. Pero no ande provocando problemas usted. A gente que ellos se meten en problemas y dicen que Dios está conmigo. Yo soy hija de Dios y no me digas nada, dice. Dicen amén. Y viene el segundo día, otra vuelta. Y miren los guerreros calladitos, sin decir una palabra y todo el pueblo calladito. El tercer día, y son los trompeteros, la trompeta a todo dar. El tercer día, lo mismo otra vez. Yo creo que al cuarto muchos de nosotros ya hubiéramos perdido la paciencia. Esto les estaba pasando, hermano, las de Naamán, que se zambulló la primera vez y no pasó nada, y la segunda y no pasó nada. Mira la desesperación de Naamán. Es que Dios, cuando nos va a dar algo, nos procesa. Pero quizás hemos vivido ya el proceso y hoy es el tiempo de alcanzar lo que Él tiene, pero al paso de Él siempre, sin adelantarnos. Viene el cuarto día, otra vuelta. El quinto día, otra vuelta. Y todos los militares, 40,000 guerreros. Nada. El sexto día, otra vuelta. El séptimo día,
Los levantó y dice, nomás el sol salió. Porque entonces no tocaba una vuelta, eran 7 las que habían quedado. O sea, en total 13 todas. Pero de esas 13 hubieron 12 vueltas que pudiéramos decir hicieron el ridículo, ¿verdad? No, llevaron a cabo el plan de Dios y mostraron su humildad. Porque para mucha gente cuando tú te quedas callado dicen, ¡ja! Y a veces nosotros sentimos, quisiera responder, pero no puedo desobedecer al que me ha llamado. No es que estás haciendo el ridículo, es que estás obedeciendo a Dios. Y a veces hay que callar. Y Josué le dice, bueno, hoy sí vamos con todo. Y ahora los guerreros dicen, vamos a levantarnos y vamos con la primera vuelta. Hasta que yo dé la orden, van a hacer lo que yo diga. Y empiezan a dar la primera vuelta. Y era una ciudad completa, hermano. No es que la dábamos vuelta como yo le he dado vuelta a este púlpito ahorita. Yo este púlpito le he dado vuelta en un minuto. Y usted ya está desesperado. ¿No dice usted hubiera sido el que le da 7 vueltas a la ciudad? Y dan la primera vuelta. Y los trompeteros dándole. Y el arca del pacto detrás de ellos y luego todo el pueblo detrás. Ellos protegiendo el arca del pacto. La alabanza, la adoración, la trompeta, la trompeta, la trompeta. Y los guerreros preparados. Le dice a los guerreros, cuando llegue la 7ª vuelta, ya venía la 7ª vuelta, ustedes no van a sacar espada. Y entonces, ¿para qué somos llamados? Van a gritar todos. Todo mundo va a gritar. Y no se preocupen, porque la mano de Dios que abrió el mar y abrió el Jordán y nos trajo desde Egipto hasta acá, nos va a bendecir. Acuérdense que ahora ya no estamos comiendo maná. Desde que cruzamos el Jordán al otro lado, ya no cayó maná del cielo. Ya están empezando a entrar en la tierra que Él prometió. ¿No se han fijado ustedes que ya no comen maná del cielo? Por 40 años comieron lo mismo y ahora ya están comiendo fruto de esta tierra. Pero todavía falta lo mejor. Y Josué empezó y ya empiezan a dar vuelta. Y cuando llega la 7ª vuelta, dice la palabra que entonces Josué les dijo, griten. Y con las trompetas y a toda voz comenzaron a gritar. Y mientras gritaban, los muros cayeron. Y cuando los muros cayeron, les dijo, vayan y maten y acaben con todo. Solamente Rahab, la ramera, esa prostituta que guardó de mis 2 espías, vayan por ahí. Todo lo que esté dentro de su casa, le dijo a los espías, vayan y tráiganlo. Ustedes saben dónde vive, ustedes la reconocen. Y llegó, dice, y aquella mujer estaba ahí, que los había guardado. Esta parte no la tocamos porque quiero detenerme más adelantito en algo más. Y la cogieron a ella con toda su familia, su padre y sus hermanos, a la ramera. Dice, y hasta el día de hoy habita en Israel por cuanto guardó a los espías que había mandado Jehová por medio de Josué a reconocer Jericó. Pero todo lo demás arrasaron. Y entonces sí, el ejército de Dios con aquellos que no habían muerto, con los que habían quedado vivos, terminaron. Y recogió, y Josué empezó a disfrutar y a conquistar lo que Dios había prometido. Recogieron oro, plata, bronce, hierro. La palabra explica, dice, pero ningún animal ni ningún ser viviente tenía que quedar vivo, porque eso era anatema a Jehová. Y conquistaron lo que Jehová les había dicho. ¿Y qué pasó aquí cuando hace Dios este gran milagro? Dice, todos los amorreos, los heteos y todos los feos que habían para abajo empezaron a tener miedo. Dele palmas al Señor. Todas las demás que estaban para atrás, para allá, empezaron a tener miedo. Empezaron a temer y dijeron, oh no, el Dios que está con ellos es invencible. No se puede con Él. Vienen como que fueran una pestilencia, vienen arrasando con todo, vienen conquistando. Y ya Dios había dicho que ese no era el límite, que ese era el comienzo. Las orillas del Jordán era el principio. Lo que hoy estamos predicando fue el principio de lo que Dios dio a su pueblo. Lo que hemos conquistado y hay que conquistar todavía será el principio. Dios nos va a llevar para cosas grandes este nuevo año, pero hay que creerle a Dios. Si hay una amiga aquí, hay un amigo, y le crees a Dios este nuevo año, tú le puedes dar vuelta a todo lo que te ha servido de estorbo y comenzar de nuevo. Nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza.
La palabra del Señor dice que cuando conquistaron Jericó, la fama se corrió. Y el Dios de Josué cada vez era más temido. Y Josué y el pueblo de Dios era más temido. Sabes, te voy a decir algo. Cuando hay un pueblo que le cree a Dios, Satanás tiembla, los demonios tiemblan. Porque nuestra lucha no es contra la persona, no es contra carne, no es contra sangre, es contra huéspedes espirituales. Los demonios retroceden cuando hay una iglesia que le cree a Dios. Los demonios retroceden cuando hay una familia que le cree a Dios. Los demonios retroceden cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que le cree a Dios. Y empiezan a decir, con este no me meto, porque no es con él el problema, es con Dios. Si Jesús le dijo a Saulo de Tarso, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando alguien quiere venir contra ti, si tú le crees a Dios, no es contra ti, es contra Jehová de los ejércitos que están peleando. Es contra él que se están oponiendo. ¿Y quién podrá vencer al general del ejército de Israel? ¿Quién podrá vencer al dueño de los ejércitos? Al dueño de la iglesia del Señor. ¿Quién la podrá detener? Si la iglesia de Cristo en el nuevo pacto le cree a Dios que somos, amados hermanos, injertados por la sangre de Cristo en la cruz, por el nuevo pacto pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Si le creemos a Dios hay cosas grandes que obtener, pero es necesario meternos no solo en la mente, sino en el corazón, que el Dios que nos ha llamado para conquistar bendición tras bendición, y que los problemas, las dificultades tienen que irse apartando. Yo estaré contigo y nadie te hará frente. Yo estaré contigo y nadie te detendrá, en pocas palabras. Porque yo iré delante de ti. Yo pelearé por ti. ¿Cuántas promesas no tiene la Biblia? Es tiempo que como hermanos en Cristo tomemos esta palabra y la hagamos nuestra y digamos, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Soy poderoso en su nombre. Soy poderoso en Él. Por su gracia y su misericordia, por mí nada puedo hacer, pero con Él soy más que vencedor, porque Él me llamó de las tinieblas a luz admirable para alumbrar en el mundo y enseñarles que todavía el Dios de Israel sigue siendo fiel. Dele palmas al Señor. Yo no sé, pero yo como Josué creo que es el tiempo de Dios, el tiempo nuestro, de comenzar y entender que el calendario de un año no está por estar. Hay gente negativa que dice, no, si lo mismo es el año pasado que este año. Bueno, si usted se cree eso, pues seguirá lo mismo, pero yo no. Yo tengo que tener nuevas metas espirituales y metas materiales. Y tengo que empezar a decir, como dijo Abraham y Jacob, si tú me bendices, yo te bendeciré y veré cosas grandes. El pacto con Dios es inquebrantable. El pacto con Dios es el mejor pacto que puede haber. Pero a veces ponemos metas materiales, pero no espirituales. Y Dios quiere que tengamos ese balance. Es importante decirle, Señor, ¿sabes qué? Este año llegaba siempre 10 minutos tarde a los servicios. Traté de llegar 10 minutos antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque viene esa mala costumbre que a la casa ya llegamos tarde, pero cuando es al trabajo ahí hay que ponchar la tarjeta, ahí sí llegamos temprano. Señor, para comenzar, voy a ser puntual, te voy a ser fiel en tu casa. Y no voy a llegar a otro culto más, voy a llegar con sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, adorando al Rey, adorando a Dios, porque Él me salvó y me sacó de las tinieblas a luz admirable. Tendrán que los obstáculos comenzar a caer cuando usted ve que usted le empieza a cumplir a Dios. Porque ¿sabe qué? El mundo espiritual abre las bendiciones terrenales. Le voy a volver a explicar. El mundo espiritual es que va a abrir las bendiciones terrenales. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, lo diabólico huye, porque la unción de Dios viene sobre ti y va contigo, huye. Y entonces se abren las ventanas de los cielos y llegan las grandes bendiciones de parte de Dios.
Pero yo tengo que entender que primero, si no agrado a Dios, no puedo hacer nada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Queremos las añadiduras, pero no el reino de Dios. Y si en algo Dios busca fidelidad, es en el tiempo de Él. No es cuando quiero ir a la iglesia, cuando quiero congregarme, como ahora muchos dicen, no, pues por las redes sociales, ahí me lleno. No voy a trabajar y mire el trabajo por las redes sociales a ver si le va a llenar el banco y voy a poder pagar la renta también. ¿Cuántos dicen amén? Por la red social voy a ver el trabajo y que se llene la cuenta del banco y ahí pago la cuenta, a ver si es cierto. Lo espiritual es lo mismo. No dejando de congregarlos como muchos tienen por costumbre. Para conquistar lo que Dios tiene para ti, tenemos que acercarnos a Él. Hablar con Él, recibir instrucciones. Esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer. No dar un paso por mi cuenta, dejar que Él me diga cuál es el próximo paso. Y esos eran los hombres del ayer. Josué, eso fue lo que hizo. Esto y esto vas a hacer y conquistarás. Si algo tiene la iglesia de Cristo, es que es una iglesia bendecida. Y no estoy hablando solo de los que estamos acá, alrededor del mundo. Somos una iglesia bendecida. La gente lavada con la sangre de Cristo, somos los más bendecidos sobre la faz de la tierra. Pero así como Él seriamente cogió el sacrificio y fue a la cruz, así seriamente nosotros hay que llevar nuestra cruz. Y hay momentos que digo, es que tener que ir a la iglesia, me siento un poco cansado. No, para trabajar tuvimos fuerza, también para cantarle a Dios tenemos que tener fuerza. Porque esto no es por lo que siento, sino por lo que tengo en deuda con Él, porque Él a mí me buscó donde nadie daba nada por mí. Tenemos que decirle, Señor, lo primero que voy a hacer este año es ser puntual en tu obra. Voy a estar a tiempo en mi iglesia, y esto es para los que nos ven y para los que estamos acá. Voy a estar puntual en la iglesia. Si dicen a esa hora voy a llegar, porque yo quiero conquistar lo que tú tienes para mí. Pero antes de eso yo he entendido que tengo que agradarte a ti, solamente a ti. No voy a ir por el pastor, no voy a ir por los líderes, voy a ir porque yo tengo un compromiso contigo, porque sé que las bendiciones están allí. Voy a tocar tu misericordia, voy a tocarte para que derrame bendiciones para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, hasta la 4ª generación. Entonces este año, con esto termino, este año es el año de la conquista de la iglesia. Y usted dirá, ¿será? Sí, yo no sé si todavía vamos a estar aquí el otro año, pero algo Dios va a hacer. Son los 5. Si Josué solo le creó, pues yo le creo con los 5. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros a veces patinamos en un solo lugar y Dios no quiere que patinemos. Dios quiere que avancemos. Que no seamos como el pueblo. Lo primero que Josué hizo fue circuncidó a los hombres. Todos los hombres los circuncidó antes de entrar a la guerra. Porque todos los que estaban a este lado eran los que habían nacido en el desierto. De los que salieron de Egipto, nadie cruzó al otro lado excepto Josué y Caleb. Entonces, muchas veces, y aquí nos pudiéramos alargar, pero no voy a entrar ahí, es necesario cortar ciertas cosas de nuestra vida, ciertas amistades. A veces las amistades te chupan, te drenan espiritualmente hablando. Y así como el pueblo de Israel, antes de entrar a la guerra y entrar a la bendición, fueron circuncidados, fueron cortados. Para purificarse es necesario purificarnos para llegar a la bendición. Hay que pagar un precio. Dice, y después que fueron sanados todos los hombres y habían recuperado la energía, entonces llegó el momento de la conquista. Es necesario que nosotros dejemos cosas que a Dios no le agradan y que a veces ni la persona más cercana a nosotros sabe, pero del que está arriba nadie se puede esconder. Es necesario que nos purifiquemos porque Dios nos quiere llevar a cosas grandes y Dios va a llevar a esta iglesia a cosas grandes. Pero es necesario que entendamos que tenemos que agradarlo a Él y solamente a Él. No importa, mira, tenemos que aprender a decir que no. Yo recuerdo que como yo me tomé la primera cerveza fue, si no te la tomaste la tiro encima, pues démela para que no me la echen encima. Y no era una, y era un chorro. Venía una tras otra.
No le puedes decir que sí ni que no a todo el mundo. Tienes que aprender a decirle: Señor, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo quiero conquistar lo que tú tienes para mí. No quiero desagradarte para poner ese obstáculo. Yo quiero alcanzarlo. Señor, dame la fuerza para decir que no y decir que sí. No quiero desagradarte a ti. Y usted verá, cuando usted empiece a agradar a Dios y agradarlo, y cada vez es el 80, el 90, el 95, usted va a empezar a ver cómo va conquistando lo que Dios ha tenido para usted. Pero es necesario decirle sí a Dios y no a lo que el mundo nos ofrece. Póngase de pie en esta hora, y vienen tiempos de gloria, tiempos de victoria. Alabado sea el Señor. Levante sus manos. Padre, te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos, te exaltamos. Dios amado, a ti es la gloria, Dios eterno. Si hay amigos que nos han visto en las redes sociales y alguien le quiere entregar su corazón al Señor, repita conmigo esta oración. ¿Quieres comenzar un año nuevo? Señor Jesús, dile: me reconcilio, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero conquistar lo que tú tienes para mí, oh Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile: gracias, Jesús, por el perdón de mis pecados. Y ayúdame a seguir adelante para serte fiel en este año y alcanzar lo que tú tienes para mí. Gracias, Señor. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Y si aceptaste a Cristo, busca una iglesia. Bendiciones.